La Fundación Bosque Sagrado de República Dominicana presenta su programa de educación ambiental Conciencia Gaia. Difusión ecológica, educación en valores medioambientales, la protección de nuestra flora y fauna y el amor a nuestro planeta. Juntos cambiamos el mundo. Hoy les traemos el tema, el intrincado diseño de la polinización. Desde que uno era niño, le enseñaban en clase de ciencias naturales en la escuela lo que era la polinización, que es el proceso mediante el cual las flores reciben del estambre, que sería como el órgano masculino de la flor, el polen para que éste fuese llevado a lo que es el órgano femenino de la flor, que es lo que se llama estigma. Con lo cual esta flor quedaría fecundada y en consecuencia pudiese reproducir la especie. Esto uno lo escuchaba desde siempre, desde que uno era niño. Pero la cosa realmente es tan simple. Realmente es un poco más complicado de lo que uno se puede imaginar. Pero como proceso está fácil, ¿verdad? El órgano masculino, que es un estambre, transfiere el polen hacia el órgano femenino de la planta, que está en la flor, que es el estigma. Y entonces ahí está fecundada esa flor. Cuando, por ejemplo, esa flor pertenece a otro árbol o a otra planta que no es la misma donde salió ese polen de ese estambre, se le llama polinización cruzada. Pero ya esos son términos técnicos. En este caso, a mí lo que me interesa es que ustedes estén conscientes de que si esto no sucediese, la planta no pudiera dejar de reproducirse. Y cuando hablamos de reproducción, estamos hablando de que esa flor se va a transformar en un fruto. Es un fruto que nosotros luego obviamente vamos a comer o ingerir. No únicamente nosotros, sino también todos los animales que son de la clase herbívora, que se remite a que estas plantas queden polinizadas para que generen el alimento que es su sustento. De hecho, 3/4 partes del alimento mundial que nosotros ingerimos viene dado gracias al proceso de la polinización. Pero como ustedes vieron en la imagen anterior, hay unos animalitos que se encargan de este proceso. Hay varias formas de que una flor sea polinizada. Yo me voy a enfocar a aquellas donde intervienen animales, generalmente insectos, y que yo sé que muchos de ustedes ya están pensando que el número uno en lo que respecta a polinización lo corresponde las abejas, y estarían totalmente en lo correcto. De hecho, de ese porcentaje que ya hablé de plantas que nosotros utilizamos para alimentarnos, el 80% viene dado por lo que es la polinización de las abejas. De ahí la inmensa importancia de las abejas en nuestro mundo para que polinicen esa cantidad de plantas y árboles que nosotros requerimos para que nos podamos alimentar. Pero obviamente, para fin de lo que es esta cápsula, las abejas no son las únicas que son capaces de polinizar las flores, aunque sí están en el número 1 de la lista. Eso hay que tenerlo perfectamente claro, en el número 1, que de hecho el diezmar la población de abejas es un crimen para la humanidad, cuando esto se sucede por culpa de los pesticidas y herbicidas que se usan en la agricultura. Pero como dije, vamos a hablar un poquito ahora de lo intrincado que es este proceso de esa polinización. Ya dije, número 1, las abejas, pero también las hormigas son polinizadoras. Hay especies de hormigas que se interesan en el néctar de flores y por lo tanto, al ingresar a estas, pues se llevan el polen de manera lógicamente indirecta, pero eso es lo que interesa, que lleven el polen a otra flor para que ésta quede polinizada. También está el proceso de transporte del polen a raíz de lo que son las moscas de las flores, que a veces se confunden con abejas, pero realmente no son abejas, son moscas, o sea, es un tipo de mosca, vamos a ser claros, que les interesan en algunos tipos de flores. Esto sería como una especie de polinizador específico, porque realmente no se interesan por todas las flores, sino por flores específicas, que entonces este tipo de moscas pues le serviría para que esa planta pudiese reproducirse. También uno de los grandes polinizadores son las mariposas, que ya esto también es alto conocido, porque las mariposas pues se interesan bastante en lo que es el néctar de las flores, en consecuencia le sirven como polinizador a estas plantas. Pero también están las parientes de las abejas, que son los abejorros, que también se encargan de polinizar gran cantidad de flores en nuestro mundo. Y también podemos contar con las avispas, que aunque no es un aporte tan importante como algunos de los anteriores,
pero también tiene su aporte en la naturaleza, porque también se interesa en algunos néctares de algunas flores en específico y entonces polinizan. Pero también tenemos que hablar de que los mosquitos también son polinizadores. Y usted dirá, pero los mosquitos, ¿qué tienen que ver con las flores? Lo que pasa es que los mosquitos hembras son los que se alimentan de sangre, los machos no. Los machos se alimentan de jugos, por ejemplo de frutas que encuentran por ahí maduritas, o también preferiblemente del néctar de muchas flores. Entonces también los mosquitos sirven de polinizadores de flores. Me refiero a los machos, tengamos claro ese aspecto, los machos, para que esas plantas se puedan reproducir. Y cómo no mencionar el caso de los colibríes, que también pertenecen a las especies de animales que tienen la capacidad de polinizar a gran variedad de plantas. Pero con los colibríes, como aves que son, están las aves de la familia Nectarinidae, o algo parecido a lo que mencioné, ¿no? Nectarinidae. Bueno, ya usted se imagina cómo se llaman estos tipos de aves. No son lo mismo que colibríes, son familias diferentes, pero estas aves también tienen la gran facultad y el gran apoyo que le dan a la vegetación de polinizarla. Hay una gran variedad de aves que pertenecen a esta familia que también tienen esa facultad y ayudan bastante. Pero también los murciélagos. La gente piensa en los murciélagos y se imagina chupando sangre. No. Eso es un mito de muchas películas que hemos visto. De las casi 1000 especies que existen de murciélagos, apenas unas 3 como mucho se alimentan de sangre. El resto se alimenta de néctar de flores, para que sepan ese detalle. Y al hacer esto, entonces contribuyen con la polinización. Pero ¿dónde que está el lío con esto? El intrincado mecanismo, o sea, porque la cosa se complica un poco, como se ve aquí esta madeja. La complicación viene, o la parte intrincada más bien, de que algunas flores tienen un diseño tal, como el caso de la orquídea abejorro, que el abejorro macho confunde a esta flor como si fuera un abejorro hembra, y en consecuencia ese abejorro va directamente a esa flor en exclusivo, creyendo que se va a parear con una de su especie, que es la hembra, y realmente no es así, es que la flor tiene esa forma. Entonces el abejorro automáticamente pues se lleva el polen, ya ustedes saben lo que pasa después, va a otra flor y etcétera, etcétera, etcétera. Miren cómo la naturaleza tiene diseñado este mecanismo para que este tipo de orquídea sea polinizada por este tipo de insectos. Por ejemplo, ustedes conocen lo que son las nueces, esto que está acá. La nuez viene de un árbol llamado el Brazil Nut, pero ese Brazil Nut, ese árbol, no se puede dar en monocultivos, porque amerita que una única especie de abeja se interese en polinizarlo. Ese tipo de árbol únicamente crece en las selvas vírgenes. Si nosotros seguimos acabando con las selvas vírgenes, ese árbol va a dejar de existir, porque la única abeja que se interesa en esa flor pertenece a selvas vírgenes. Es un tipo de abeja que tiene las alas tintadas de azul, de hecho. Y si no existiera ese tipo de abejas, este árbol perecería. Para que ustedes vean lo intrincado que es el tema de la polinización, cuando existen polinizadores que son específicos, como también el caso de este tipo de orquídea, la orquídea de Madagascar, que tiene este tubito en el cual se encuentra el néctar en lo profundo. Pero ¿qué insectos puede meter ahí una trompa que llegue hasta el fondo para poder chupar el néctar? Sí, como no, existe un tipo de mariposa o polilla que tiene justamente un tubito de unos 30 centímetros de largo, bastante largo por cierto, para insertarse en ese tipo de orquídea y sacar su néctar, y también lógicamente polinizar la flor de la orquídea de Madagascar. Fíjense que si esta polilla no existiera, tampoco existiera ese tipo de flor. Pero es bueno que ustedes sepan que hay plantas, por ejemplo en este caso lo que es el cactus saguaro, se llama ese tipo de cactus que viven en muchos desiertos desérticos de hecho, que únicamente florecen de noche, y lo hacen así buscando que venga este tipo de murciélago, esta especie de murciélago que también pertenece a esa zona desértica, para que busque el néctar de esa flor, porque solo por esa noche esa flor pues va a salir. En consecuencia, este animalito es responsable de que sea polinizada esa planta. Cuando uno ve esto, se queda uno pensando, caramba, deberíamos como de valorar un poco más lo que hace la naturaleza en función de lo que es este proceso de polinización. De cómo hay una relación tan intrínseca entre animales y plantas que hacen posible la existencia de uno y de otro justamente por esa combinación de lo que hacen estos insectos o estas aves o estos animales para ellos alimentarse al mismo tiempo que ayudan a preservar la especie.
Creo que es momento de que nos demos cuenta de que todos los frutos que comemos requieren de la polinización de las plantas, de los árboles. Por lo tanto, deberíamos tener un poco más de respeto hacia la naturaleza y ver cómo tiene un diseño tan intrincado en el cual, como ya manifesté, tanto las especies de insectos como de animales y de aves pues colaboran en la polinización para la preservación de la especie. A mí me parece que ya es momento de que nosotros veamos a la naturaleza con unos ojos distintos, unos ojos que nos llamen al asombro, a la admiración, y que esto nos provoque a nosotros el respeto que la naturaleza necesita y requiere para que siga siendo esos procesos tan importantes y que para nosotros son súper necesarios, porque no podríamos comer una gran cantidad de alimentos, 3/4 partes de lo que comemos en el mundo se da justamente por este proceso, que estos animalitos están haciendo magia para que esto sea posible. Así pues que me llama la atención este aspecto porque me gustaría que quienes nos están observando en este video pues vean lo que nosotros vemos aquí. Veamos pues lo que la naturaleza está haciendo en beneficio de todos nosotros y que nosotros deberíamos respetar y valorar más a nuestro querido y amado planeta Tierra.